Esto es importante y es importante entenderlo. El reconocido jurista ecuatoriano doctor Jofre Campaña Mora ha realizado una acusación contundente contra el presidente Daniel Noboa, a quien lo califica de criminal por desviar fondos de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC. Eso lo dijo en Pichincha Universal. Y ha dicho que estos fondos de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, han sido desviados para el pago de deuda externa. Según Campaña, esta medida no solo refleja una grave falta de sensibilidad hacia las urgentes necesidades internas, sino que representa un acto reprochable que pone en riesgo la estabilidad del sector eléctrico, afectando directamente a la población. Qué lástima. En redes sociales este hecho y este acto ha generado una ola de indignación, pues muchos ciudadanos consideran inadmisibles que los recursos destinados a mejorar la crisis eléctrica se redirijan a prioridades financieras externas, mientras el país sufre apagones y escasez de servicios básicos. De todos modos, querido Jofre, Noboa ya no llega a ninguna parte. Vamos a ver. Había suficiente energía para exportar. Esa es una realidad objetiva. Hay exceso de energía incluso. Se podía exportar. Eso es un hecho objetivo. Vienen los siguientes gobiernos, Lenín Moreno, no invierte nada en electricidad. Viene Guillermo Lasso, no invierte nada. Y hablan, y hago un paréntesis, wow, nosotros permitimos que el sector privado invierta. ¿Acaso que ese es un mérito del gobierno? Es decir, ¿qué hizo Lasso como presidente de la República para evitar lo que hoy día tenemos? Nada. Luego viene el presidente Noboa, 9 meses, pero es que en 9 meses no se puede resolver el problema. Pero entonces, ¿por qué dijiste, presidente, en el debate que en 9 meses estaba resuelto? Porque ya habían hablado, claro, que ya habían hablado con Israel, que iban a hacer los grandes reservorios de agua y que había que invertir, decía él, en la transmisión. Si este no es un problema de transmisión, es un problema de generación. Y es un problema. ¿Y la gente le creyó eso? Porque la gente no sabe, y es normal que la gente no sepa. Pero además, al final, vemos que no es un problema ni de generación, ni de transmisión, ni de distribución. Es un problema global. ¿Qué quiero decir con que es un problema global? ¿Cómo hacemos para generar electricidad si el Estado ecuatoriano carece de los recursos? Pero sacaron los recursos de CELEC el año pasado. Espéreme un segundo, que voy a eso. Inversión privada. ¿Cómo invierte un privado si no hay garantías de pago? Y luego alguien dirá, ¿y por qué le van a garantizar a ese privado que genere energía? ¿Por qué le van a garantizar y no les garantizan a los prestadores privados de salud? Ejemplo. Entonces, nos metemos en un círculo de toma, daca, argumento contra argumento. Y en este tema, yo mencioné hace poco, porque el ex candidato a la presidencia, Andrés Arauz, mencionó efectivamente esto, que habían sacado fondos de CELEC para pagar deuda externa. Y yo mencioné públicamente, si eso es una mentira, que el señor Arauz sea enjuiciado, procesado y caiga todo el peso de la ley. Pero si lo que Arauz denunció es verdad, que todo el peso de la ley caiga en el presidente de la República. Porque si alguien sacó dinero de CELEC para pagar deuda externa y provocó esto, yo lo voy a calificar sin miedo, es un criminal. Las declaraciones de Campaña han prendido la alarma sobre la transparencia y las decisiones políticas en el manejo de fondos públicos. En sus palabras, el presidente Noboa debería enfrentar el peso de la ley por este acto que, a su juicio, viola el compromiso de velar por los intereses de los ciudadanos. La denuncia plantea cuestionamientos sobre la falta de planificación y bienestar nacional. Es increíble. Ahora, aparte de estos cuestionamientos, también se habla de la falta de planificación del gobierno para resolver los problemas internos y el impacto de priorizar el pago de deudas sobre el alivio de una crisis que afecta a millones de ecuatorianos. Había suficiente energía para exportar. Esa es una realidad objetiva. Hay exceso de energía incluso. Se podía exportar. Eso es un hecho objetivo. Vienen los siguientes gobiernos, Lenín Moreno, no invierte nada en electricidad. Viene Guillermo Lasso, no invierte nada. Y hablan, y hago un paréntesis, wow, nosotros permitimos que el sector privado invierta. ¿Acaso que ese es un mérito del gobierno? Es decir, ¿qué hizo Lasso como presidente de la República para evitar lo que hoy día tenemos? Nada. Luego viene el presidente Noboa,
9 meses, pero es que en 9 meses no se puede resolver el problema. Pero entonces, ¿por qué dijiste, presidente, en el debate que en 9 meses estaba resuelto? Porque ya habían hablado, claro, que ya habían hablado con Israel, que iban a hacer los grandes reservorios de agua y que había que invertir, decía él, en la transmisión. Si este no es un problema de transmisión, es un problema de generación. Y es un problema... ¿Y la gente le creyó eso? Porque la gente no sabe, y es normal que la gente no sepa. Pero además, al final, vemos que no es un problema ni de generación, ni de transmisión, ni de distribución. Es un problema global. ¿Qué quiero decir con que es un problema global? ¿Cómo hacemos para generar electricidad si el Estado ecuatoriano carece de los recursos? Pero sacaron los recursos de SELEC el año pasado. Espéreme un segundo, que voy a eso. Inversión privada. ¿Cómo invierte un privado si no hay garantías de pago? Y luego alguien dirá, ¿y por qué le van a garantizar a ese privado que genera energía? ¿Por qué le van a garantizar y no les garantizan a los prestadores privados de salud? Ejemplo. Entonces, nos metemos en un círculo de toma, daca, argumento contra argumento. Y en este tema, yo mencioné hace poco, porque el ex candidato a la presidencia, Andrés Arauz, mencionó efectivamente esto, que habían sacado fondos de SELEC para pagar deuda externa. Y yo mencioné públicamente, si eso es una mentira, que el señor Arauz sea enjuiciado, procesado y caiga todo el peso de la ley. Pero si lo que Arauz denunció es verdad, que todo el peso de la ley caiga en el presidente de la República. Porque si alguien sacó dinero de SELEC para pagar deuda externa y provocó esto, yo lo voy a calificar sin miedo, es un criminal. Pero eso es lo que ocurre. En conclusión, el pronunciamiento de campaña resalta la importancia de mantener una administración transparente y priorizar el bienestar ciudadano sobre los compromisos externos. La indignación en redes sociales y el apoyo de sus palabras sugieren que la ciudadanía exige un cambio de rumbo en el manejo de los recursos del país. Recordando que el gobierno que antes de buscar soluciones fuera, se deben atender las necesidades y demandas del propio Ecuador. Pero este muchacho es estadounidense, ese es su origen. ¿Qué podemos esperar de un facho? No se olviden, suscríbanse a nuestro canal Hechos Ecuador Noticias y hágase miembro plata o miembro oro. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.